Ya, ok. Entonces, el TP lo vamos a hacer para el viernes, ¿ya? Bastante flexibilidad para que lo hagan con calma y demás. No se olviden que se aumenta una pregunta teórica, que es prácticamente responder lo que yo les he explicado, profundizar mejor, si pueden. Ahora vamos a ir al siguiente capítulo, que es ADC. Vamos a hablar de lo que es conversor Analog Digital Converter, ¿ok? ADC. Vamos a empezar viendo esta parte tal vez de las más importantes, que entiendan dónde se implementa esto, ¿ya? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cuál es el contexto de lo que hemos visto antes? Mandar ceros y unos. En lo sencillito, botones, LEDs, ¿no? Y luego fabricarse muchas cosas más. Ahora, ¿en qué contexto? ¿Para qué sirve este ADC? Vamos a hablar un poco de lo que es el sampling, teorema de Nyquist, ¿ya? Algunas cosas relacionadas a lo que han visto. Todo el mundo ha hecho señales y sistemas, creo acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerda algunas cositas de señales y sistemas. Vamos a hablar de lo que es la resolución, el rango, la precisión, ya en este contexto. Y finalmente vamos a hablar de las tecnologías para hacer esta conversión. ¿Ok? Todo desde el punto de vista teórico y luego vamos a ver cómo esto se aplica ya codificando, programando en el siguiente TP, ya la siguiente semana. Entonces, hasta ahora hemos visto todo lo que encender, enviar ceros y unos, ¿ya? Pero nosotros necesitamos medir cosas de manera analógica. ¿A qué me refiero con medir cosas de manera analógica? Nosotros necesitamos medir aceleraciones, temperaturas, ¿ya? Necesitamos enviar también señales analógicas en un speaker o recibir una señal de audio en un micrófono, ¿ya? Y todo eso es una señal analógica, ¿ya? Estamos rodeados de cantidades físicas, ¿ya? Presiones, temperatura, sonidos, y todo eso es analógico, ¿ok? Acá vemos más ejemplos, ¿ya? De distintas cantidades físicas que necesitamos monitorear. Y este es el principio de cómo logramos hacer eso. Lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿ya? Esto acá. Tenemos un fenómeno físico, ¿ok? El cual yo voy a decir, ok, digamos que es sonido. ¿Qué es el sonido? Es simplemente un cambio de presión en el aire, ¿ya? Eso va a pasar a un sensor. En este caso, ¿cuál es mi sensor? ¿Qué dispositivo me permite registrar un sonido? Más fuerte, un micrófono, ¿ya? Entonces, en este caso, mi sensor es un micrófono, ¿ya? ¿Qué es lo que llega al micrófono? Ondas de sonido. En el electromagnetismo tal vez han visto que eso va a producir inducción electromagnética, va a haber algo mecánico que se va a mover, esa cosa mecánica que se va a mover va a inducir un voltaje eléctrico y acá vamos a tener un voltaje. Un ratito. ¿No está activado acá? No, acá está activado. Acá no. Está bien. Se va a escuchar. Porque acá está activado, ¿verdad? Sí. Está bien. Gracias por la aclaración. Ya. Entonces, fenómeno físico, voltaje, a veces corriente, ¿ya? Y eso entra a un módulo que es al Analog Digital Converter. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Este voltaje, ¿ya? Que puede ser 1,3, 1,8, lo va a volver ceros y unos. ¿Por qué? Porque el cerebro del microcontrolador que están manejando entiende eso. Lo que va a entender son ceros y unos. ¿Ok? Y luego, ¿esto qué vendría a ser? CAI, ¿ya? O el ID de este, ¿ya?
STM ID. Habíamos visto que puede haber diferentes IDs. Y luego, con eso ustedes van a hacer algo. Van a interpretar y si es un sonido, no sé, harán un filtrado de ruido, no sé, ¿ok? Entonces, acá es donde entra esto de acá, el ADC. Convierte un voltaje a ceros y unos, ¿ya? Ahora, si bien esto de acá es el módulo ADC, todo esto de acá, todo el paquete, es el bloque que permite hacer la conversión ADC. ¿Ya? No solo él, sino necesitamos de un sensor, necesitamos de un software para interpretar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acá, ¿qué quería decir? Tac, 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 tac. Sí, fíjense. Este de acá, que le hemos llamado sensor, micrófono en este caso, muchas veces también es un transductor. ¿Ya? Un transductor es un nombre más general. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace un transductor? Lo que hace es hacer un cambio, convertir una unidad física a otra unidad física, ¿ya? Por ejemplo, lo más común es convertir algo electrónico a algo mecánico o inversa, algo mecánico a algo eléctrico, una señal mecánica a algo eléctrico, etc. ¿Ya? Entonces eso es un transductor. Y lo que tenemos generalmente son relaciones de este tipo. Que mi transductor, esto de acá, por ejemplo, es un transductor de temperatura, ¿ya? O sensor de temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? El sensor va a sentir o 0 grados, o 50 grados, o 100 grados, y va a botar un voltaje en función de esta relación lineal, ¿no? Va a botar 0,8 voltios, 0,9 voltios, 1 voltio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es, ok, el voltaje que está botando es 1,100. Según la relación gráfica, eso es equivalente a 40 grados centígrados. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero nosotros no leemos 1,100. ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que acabo que he dicho en el anterior slide? En Kyle, cuando ustedes vean Kyle, cuando ustedes hagan su TP en Kyle, no van a leer 1,1 voltios. ¿Qué van a leer? ¿Alguien? Van a leer ceros y unos. ¿Ya? Ceros y unos, que luego va a ser un número. Por ejemplo, digamos 119, ¿ya? Luego van a ver eso. Y este 119 significa 1,1 voltios. ¿Ok? Ustedes tienen que interpretar eso en Kyle. ¿Ok? Acá otro ejemplo de cómo se hace la interpretación. Fíjense. Estamos haciendo scuba diving, ¿ya? Tac. Tenemos acá un sensor de presión, importante. ¿Ok? El sensor de presión, el datasheet, ¿ya? Todo esto está en el datasheet del elemento que estamos analizando. ¿Ya? El datasheet del sensor me dice lo siguiente. Para tal presión, el sensor te va a dar este voltaje. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esta relación, que si no me equivoco, está dado por esta ecuación. Fíjense. El voltaje que va a dar de salida el sensor va a ser en función de esta presión y de este voltaje que está alimentando el sensor. ¿Ok? Entonces, en Kyle, esto es el software, esto vendría a ser Kyle para nosotros. ¿Qué vamos a tener? Ya. Nosotros vamos a leer lo que sale de acá, ceros y unos, ¿ya? Esos ceros y unos son esto de acá, es esto de acá. ¿Ya? Acá leemos la salida del ADC, los ceros y unos. ¿Ya? Ceros, unos, unos, ceros, ceros, que digamos es 119, como había dicho, ¿ya? Estos ceros y unos lo divido entre 1023 y por un voltaje de referencia, es una ecuación para convertir a voltaje, ¿ya? Esto de acá lo vamos a ver en un momento. Esta es una ecuación
que va a convertir los ceros y unos o número decimal al voltaje que estoy recibiendo acá, a 2,5 voltios, digamos, ¿ya? Y este voltaje del sensor, con esta ecuación o con la interpretación de mi sensor, lo voy a volver una presión. Utilizamos esta ecuación, 250, B del sensor entre B del supply, más 0,04. Creo que es esto. Déjenme ver. Claro, fíjense, si de acá despejamos la presión, tenemos esta ecuación. Fíjense, despejando presión, llegamos a esa ecuación. Y pues a mí no me interesa cuando estoy haciendo scuba diving que siento una presión de 3 megapascales, o no sé, tenías ahora, serán. ¿Qué es lo que me interesa? ¿A qué profundidad estoy? Estoy a 20 metros, estoy a 50 metros. Luego, mi chip hace una conversión, teniendo esta presión, con la presión atmosférica, ¿qué presión voy a tener en pies en este caso? ¿Ok? Entonces, todo este bloque de acá, ¿ya? Es adquirir la magnitud a partir del sensor y también, una vez que tengo esto, hacer lo que me interesa. Hacer en mi contexto, ¿qué me interesa? Saber a qué profundidad estoy gracias al sensor de presión. Y esto boto y esto otra vez lo pongo en un LCD, etc. ¿Ok? Para ver a qué presión estoy de manera constante. Ok, acá mismo introduciremos esto. Nosotros vamos a tener ceros y unos, ¿ya? Acá le añadiremos esto, para que esté bien claro. 1, 0, 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo es en más detalle esta parte, esta ecuación? Lo que se hace es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, 8 bits, como vemos acá en el gráfico, ¿ok? ¿De dónde a dónde voy a poder contar? ¿O de dónde a dónde me va a dar el ADC, este bicho de acá? Me va a poder dar desde lo mínimo, va a ser 0 en 8 bits, y lo máximo va a ser 1, 1, 1, 1, 1, que vendría a ser 2 a la 8 menos 1. ¿Ok? Eso es lo que vamos a leer acá. Entonces, lo que me puede dar como mínimo es 0, 0, 0, 0, y como máximo es 1, 1. Y eso es lo que me da. ¿Ok? Pero resulta que me da algo por acá. ¿Cuánto es 2 a la 8? Rápidamente. ¿Quién tiene calculadora? ¿Es 256? Creo que sí, ¿verdad? Entonces puedo contar desde 1 hasta 256. Eso me va a dar el sensor, el ADC, perdón. ¿Ok? Y resulta que el ADC me está dando la mitad de cuánto es, 256, 128. Digamos que me está dando por acá. Cuando yo hago esta lectura, acá estoy leyendo, cuando yo hago la lectura me da 128. Y lo que me está... Entonces, ¿cuánto vale 128? En voltaje. Si 000 es para, generalmente es para 0 voltios, pero no siempre, puede ser para 1 voltio, digamos. Y el máximo va a ser para el máximo del microcontrolador, que es 3,3. Esto, por ejemplo, por si acaso no es fijo. Yo lo estoy dando como ejemplo, puede cambiar. ¿Cuánto va a ser 128? Pues una relación lineal, Va a ser la mitad de 3,3, 1,65. Entonces, en Kyle, yo estoy leyendo 128. Tengo que ver que mi ADC es de 8 bits, ¿ok? Y decir, es de 1 a 256. Entonces, si es 128, significa la mitad de mi rango. Esto de acá, vamos a ver que se llama rango. Este espacio es el rango, la mitad de mi rango. Y por lo tanto, va a ser 1,65 voltios. Y luego, ¿qué digo? Ok, me fijo acá 1,65, tac, 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 90 pascales. Pascales, ¿verdad? Sí, kilopascales. Eso es lo que hace esta ecuación de acá. Medir eso. Y luego lo que les explico. Esto es la
el contexto de lo que se hace, para lo que sirve. Luego es el detalle, ya, lo que es más feito, digamos. Pero esto es el contexto, ¿ya? Esto puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Dar un ejemplo del contexto de la conversión ADC. Y hay que explicar todo esto, todo esto. Preguntas. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué 1023? ¿Dónde está? 1023. ¿Quién puede un poco deducir eso? ¿Por qué 1023? ¿Algo? Exacto. Porque yo he hecho el ejemplo con 8 bits. Y si fuera 10 bits, es 2 a la 10, es 1024 menos 1 1020. ¿Ok? ¿Nombre y nombre? Los dos. Diego y Wilson. Wilson. ¿Ok? Ya. Acá tenemos otro ejemplo, rápidamente. Estamos en el contexto de una llamada de un smartphone. Tenemos sonido, ¿ya? Sonido. El micrófono entra. Acá le añadimos algo que han visto en señales. Se hace un filtrado del ruido, ¿ok? Y esto pasa por un ADC para ir al SOC de sus celulares, de sus smartphones, ¿ok? Por acá que entran ceros y unos. Entonces, este bicho que es el que convierte esto de acá, que es un voltaje, en ceros y unos, y esos ceros y unos luego el celular los va a utilizar, los va a interpretar, lo va a mandar a través de una antena para que llegue a la otra persona, esa información, ese sonido, y que luego el sonido se reproduce. Y lo que la otra persona está hablando llega a la antena del celular, ¿verdad? Y acá entran ceros y unos, que son ondas representan ondas de sonido. Estos ceros y unos van a entrar no a un ADC, sino a un DAC, que es Digital Analog Converter, que va a ser lo inversa. Ceros y unos lo va a volver un voltaje, y ese voltaje va a entrar acá, que es un filtro, igual que en este contexto, y luego va a entrar a otro transductor. Este es un transductor, que en este caso va a ser un speaker, un parlante. Y tú estás escuchando lo que la otra persona está diciendo. ¿Ya? Entonces esa es la globalidad de lo que sucede. Acá, transductor, repito, convierte voltaje, en este caso, a cambio de presión o sonido. No, cambio de presión. ¿Ya? Transductor siempre va a convertir una cantidad física a algo eléctrico. Mecánico, eléctrico. Eléctrico, mecánico. Presión eléctrica, etcétera, etcétera. Ok. Un ratito. A ver. Vamos esto claro. Ya. Ya. Entonces, para terminar esta parte, habíamos visto antes que medíamos ya sea un 0, ya sea un 0, ya sea un 1. ¿No ve? Ahora ya no estamos en ese contexto. Cuando vamos a medir 2,4, voy a medir 0,8, voy a medir cosas analógicas, algo preciso. ¿Ya? ¿Cómo consiste? Tengo en este caso medir la aceleración. ¿Ya? Para cierta aceleración me va a dar cierto voltaje en mi acelerómetro. ¿Ya? Esto de acá es mi acelerómetro. Que me dice que cuando esté a 0 veces la gravedad, va a salir 0 voltios de mi sensor. ¿Ya? Acá tengo el sensor, acá tengo la aceleración y acá tengo qué voltaje me da. ¿Qué es lo que hace el ADC? El ADC es el siguiente bloque. Va a ir midiendo de la siguiente manera. ¿Ok? Cuando esté en 0, ¿ya? Va a mandar 0, 0, 0, 0, 0. En este caso, cuando es 8 bits.
Cuando esté a la mitad, ¿ya? Que más o menos la mitad de 3,3 voltios es 1,5, cuando esté por acá más o menos, que va a representar la mitad de la gravedad. Si habíamos dicho que va hasta 10 veces la gravedad, el tope es de esa gravedad, representa 5 veces la gravedad, ¿ya? Pero mi ADC, ¿qué es lo que va a leer? Va a leer la mitad de este número, ¿ya? La mitad del máximo. El máximo, les repito, que es este número, y la mitad de ese máximo es 1,000. Si esto de acá es 256, este es el 128 que les había dicho. Si estoy midiendo, si estoy acelerando a 7, algo, y eso me va a dar en el sensor 2,4 voltios, tengo que hacer una relación lineal y esto me va a dar 192 o en binario 1,000. Esto es lo que nosotros obtenemos, o esto también, ¿ya? Pero 192 o 1,000 no significa algo concreto. Tengo que hacer la interpretación, que es 2,4, y luego con el 2,4 tengo que hacer la interpretación, que es 8 veces la gravedad. ¿Ok? Y así, y al final, cuando tengamos 3,3 voltios, me va a dar el número máximo, 255, ¿ya? O 256 menos 1. ¿Ok? Ya. Entonces, con esto tenemos la primera parte. Se me ha... No, sigan grabando. Un ratito. ¿Qué hora es? ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? 45, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué es lo que quiero? Ya. Ya. Ahora, tenemos esto.